Nuestro proyecto se denomina Semáforo Doble con Arduino. Somos estudiantes de Ingeniería de la Universidad Minuto de Dios del curso Física Eléctrica. Esta práctica tuvo como objetivo la implementación de 2 semáforos que permitan controlar un cruce vehicular, es decir, calle y carrera, utilizando LEDs y un buzzer. El control de los semáforos se realizó mediante Arduino. Arduino es un software libre. Lo de un software libre son los programas informáticos cuyo código es accesible por cualquiera para quien quiera pueda utilizarlo y modificarlo. Y exactamente eso fue lo que hicimos. Coger un código que ya estaba compartido en internet de un semáforo sencillo y realizamos las adaptaciones necesarias para que se adecuara a nuestro proyecto. Es entonces Arduino quien se encarga de encender, apagar las luces de los LEDs y de que el buzzer emita un zumbido para avisar al peatón que puede cruzar cuando la luz de uno de los semáforos esté en rojo. Los materiales que utilizamos para realizar el montaje del circuito son una placa de Arduino Uno, una protoboard, que es en donde conectamos los componentes, 2 LEDs verdes, 2 amarillos y 2 rojos, 6 resistencias de 330 ohmios, una para cada LED, un buzzer y jumpers. Arduino es una placa basada en un microcontrolador. Los microcontroladores son circuitos integrados en los que se pueden grabar instrucciones, las cuales se escriben en lenguaje de programación de Arduino. Estas instrucciones permiten crear programas que interactúan con los circuitos de la placa. Esta placa tiene 14 pines que se pueden programar como entrada y salida. Tiene un cristal de 16 MHz, tiene conexión a USB, un conector jack de alimentación, terminales para conexión ICSP y también tiene un botón de reseteo. Antes de explicar sus funciones, debemos saber que un circuito es una interconexión de componentes eléctricos que transportan corriente a través de por lo menos una trayectoria cerrada. Está formada por cargas eléctricas, que son las que generan corriente, y es necesario que se genere una diferencia de potencial. Para esto requerimos de un generador, ya sean pilas o baterías. En nuestro caso, el generador, el que se encarga de entregar voltaje, es el puerto del computador, que nos entrega 5 voltios. En el curso conocimos diferentes tipos de circuitos, como fueron en serie, en paralelo y un circuito mixto. Los circuitos paralelos son todos aquellos que tienen una conexión de dispositivos eléctricos ubicados de tal manera que las terminales de salida y entrada coincidan entre sí. En este tipo de circuitos el voltaje es el mismo. Los circuitos en serie son aquellos que solo tienen un único camino para su corriente, que alcanza todos sus terminales de tal manera que la red conectada sea sucesiva. Eso quiere decir que la corriente es la misma. Para nuestro proyecto, la conexión que realizamos con los LEDs fue en serie y la conexión con el buzzer es en paralelo. Las resistencias. Usamos 6 resistencias de 330 ohmios. Para saber su valor nos basamos en el código de colores. Las resistencias tenemos que fijarnos que tienen 3 bandas de colores seguidas y una cuarta más separada. Entonces, leyendo las bandas de colores de izquierda a derecha, las 3 primeras nos determinarán su valor. En este caso, las 2 primeras son anaranjadas, lo que quieren decir 3, 3. Y la tercera banda es el multiplicador, que nos indica que es 1 kiloohmio. Entonces, al realizar la multiplicación y convertirlo a ohmios, esto nos da 330 y su nivel de tolerancia es dorado. Y como vemos en la tabla, la tolerancia quiere decir que está más o menos 5%. Para tener mayor claridad en el tema de circuitos en serie y paralelo, realizamos esta práctica en el simulador PET. Bueno, hablamos que en un circuito se encuentran varios componentes que nos pueden servir para
identificar la corriente, poder identificar también el valor del voltaje y también el valor de la resistencia. En un circuito como este se encuentra un receptor, el cable que los une con la fémula o el voltaje, y una resistencia con una resistencia que nos permite pues que el flujo sea, que nuestro receptor no se queme. Hablamos de que cuando el voltaje aumenta y la resistencia es muy baja, tenemos una luminiscencia muy alta, o sea, el flujo de electrones o de corriente es mucho mayor. Pero decimos que cuando disminuimos el voltaje y aumentamos la resistencia, perdón, el voltaje, disminuimos el voltaje, aumentamos la resistencia, el flujo es mucho menor. Bueno, este es un circuito en serie, ya que si desconectamos uno de los interruptores, en este caso, podemos identificar que no existe flujo de corriente. Al conectarlo, existe un flujo de corriente que pasa por por todo el circuito. Esto también es muy comparado en la ingeniería civil con cuando se rompe un tubo madre, ¿sí? Si el tubo madre se rompe inmediatamente y hay un corte de flujo de agua, inmediatamente las casas que están o los sectores o el sector que se encuentra eh, que el tubo madre empieza a proporcionarle el agua, ya no tendría este servicio porque depende de este. Bueno, este es un circuito en paralelo, se puede identificar ya que si uno desconecta alguno de sus receptores, los otros siguen, el flujo de corriente sigue siendo normal. Se puede evidenciar acá también. Esto también es comparado por parte de la ingeniería civil con el flujo de agua que llega a unos apartamentos, ya que cada apartamento es independiente, así que su flujo de agua también lo será. O sea, si en un apartamento no encuentra o no existe un flujo de agua, en los otros apartamentos sí existirá con su presión adecuada. Lo primero que debemos saber antes de utilizar múltiples LEDs, en nuestro caso utilizamos 6, es que se trata de un diodo emisor de luz y que este es un componente particular ya que solo deja pasar la electricidad en un sentido. Los LEDs tienen una terminal o una patica más larga que la otra. Esta es conocida como ánodo, es decir, que es el polo positivo y es por donde entra la corriente. La otra terminal, la más pequeñita, se conoce como cátodo, es el polo negativo y es por donde saldrá la corriente. Teniendo claro esto, logramos conectar nuestros LEDs al circuito. La base fundamental sobre la que se construyó nuestro proyecto fue la ley de Ohm, toda vez que esta relaciona las tres magnitudes básicas de un circuito, que son voltaje, corriente y resistencia. Esta establece que la diferencia de potencial que aplicamos entre los extremos de un conductor determinado es proporcional a la intensidad de la corriente que circula por el citado conductor. Entonces, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. El voltaje se entrega en voltios, la corriente en amperios y la resistencia en ohmios. Voltaje es la diferencia de potencial, corriente es el flujo de electrones que circula por algún dispositivo, la resistencia limita el flujo de corriente en un circuito. En nuestro circuito utilizamos resistencias que lo que van a hacer es limitar la corriente que fluye hacia cada uno de los LEDs. Entonces, según aumentemos el valor de la resistencia, el Arduino LED suministrará menos luminosidad y si no se usa resistencia, corremos el riesgo de que el LED se queme por exceso de corriente. Este es un circuito muy simple, con 6 LEDs y un buzzer en paralelo. Conocemos el voltaje y conocemos la resistencia, entonces solo tenemos que aplicar la ley de Ohm para hallar la corriente. Al no tener mucha experiencia con elementos electrónicos y al utilizar tantos componentes, tuvimos que tener mucho cuidado con los cortocircuitos.
pues esto haría que el sistema no se comportara como esperábamos. Entonces fue necesario ir conectando poco a poco y una vez ya todo estaba conectado, probar cada uno de los componentes para asegurarnos de que todo funcionara correctamente. Entonces los LEDs van a formar los semáforos del cruce y el buzzer simulará un sensor de presencia. El circuito es el siguiente. El proyecto se llama Programación de un semáforo doble con Arduino. Somos pertenecientes a la Facultad de Ingeniería y al curso de Física Eléctrica de la Universidad Minuto de Dios. Bueno, vamos a simular un cruce de calles con 6 LEDs que harán de semáforos y un buzzer que hará de sensor de presencia. El objetivo es que cuando se sitúe un carro en un semáforo que está en rojo, permita que el otro se ponga en verde y se realice el respectivo cierre del otro semáforo.